Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos como invitada a Valentina Ganem, que es psicóloga y asesora familiar y de crianza, guía Montessori, que nos viene a hablar de un súper tema sobre cómo prevenir el abuso sexual infantil. Valentina, bienvenida. Estoy encantada de tenerte aquí. Gracias. Que vamos a hablar de un súper temazo, porque realmente creo que como padres nos preocupa, pero más bien nos debemos de ocupar. Sí, ¿no? así es. Y quiero empezar, Valentina, a preguntarte, ¿qué se considera abuso sexual? Vale. Primero, empezamos como por el principio, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Lore, por este espacio, por crear este espacio, porque es tan necesario como padres, como madres en esta crianza, el sentirnos acompañados, ¿no? En esta aventura. Y hay tantas cosas que, pues es que no sabemos, o porque nuestra historia, exactamente, o nuestra historia no nos han hablado de eso, nuestros padres, nuestras madres, ¿por qué? Porque no lo hicieron con ellos, ¿no? Entonces, estos espacios donde podamos nosotros aprender con nuestros hijos, aprender en qué etapa se encuentran, pues te lo agradezco por este espacio. No, y yo encantada, porque realmente es que yo creo que hay que hablarlo. Hay que hablarlo, y sobre todo la prevención, y es un tema pues que mueve mucho, no es un tema fácil, es un tema que remueve miedo, hay mucho miedo. No sabemos cómo transmitir, ¿no? esta información. Entonces, vamos, la pregunta, ¿no? ¿Qué se considera abuso sexual? Es cuando un adulto o un niño mayor utiliza a un menor, ¿vale? Para satisfacerse sexualmente a él mismo, al menor o a un tercero. ¿Cómo tenemos que empezar? ¿Cuándo empieza esta preparación a nuestros hijos? Porque pensamos que igual tiene que llegar cuando más adelante en la adolescencia, cuando empiezan a preguntar. Exacto. Supuestamente, ¿no? Pero ¿cuándo tenemos que empezar realmente? ¿Cuándo empieza esta preparación? Vale, me gustaría hablar sobre la prevención, ¿no? La palabra prevención. Sí. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual? Y es con la información. Información es poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la información, tenemos esa sensación de estar seguros, ¿no? De nosotros, de lo que sentimos, pues eso, sin ese miedo. Sí, exacto, con naturalidad. Con naturalidad, ¿no? Sin ocultar, sin la vergüenza. Sí. Entonces, prevenir, se puede prevenir, por supuesto, con esa información, ¿vale? Entonces, ¿cuándo empezar? ¿Cuándo empezar? Empezar desde muy pequeños. Muy pequeños, muy pequeños. A ver, la educación sexual empieza antes de que nacen, ¿no? O sea, quiero decir, una prevención es cuando hay una educación sexual sana, donde hay confianza, donde hay conexión, donde hay, bueno, sobre todo el reconocimiento de las emociones. No me quiero adelantar, ¿no? Pero sobre todo en la parte del no, el sí me gusta, el permitir, los límites, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezar? Pues desde muy pequeños, desde la información de cómo es su cuerpo, claro. El nombre de cada uno, ¿no? de las partes de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Vemos un cuento, ¿no? Para niños. A ver, ¿no? Entonces, ¿dónde están tus ojos? Entonces hay una imagen, ¿no? De un niño o un dibujo de los ojos. ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde están las orejas? ¿Dónde está el ombligo? ¿Dónde están las rodillas? O sea, nos saltamos los genitales. Claro. No existen, no aparecen, como si nos diera vergüenza. Sí. No están. Sí, es un tema cultural, es un tema, total. Claro, pero hay que empezar. ¿Pero y por qué? O sea, a veces me pregunto, ¿por qué nos da tanta vergüenza? ¿Qué nos pasa a nosotros como padres? No tuvimos esa preparación. ¿Por qué es tan importante justo enseñarle esas partes a nuestros hijos y él también enseñarles los límites que debe de haber de esto, ¿no? ¿Cómo podemos enseñárselos? Ay, Lore, es que es tan bonito toda esta parte porque es conciencia de nuestro propio cuerpo, conciencia de lo que sentimos, y eso no nos los permitieron.
nuestra cultura, ¿no? Es el no sentir y desconectarte de ti, desde muy pequeños. Entonces, algo tan sencillo como las partes del cuerpo, con esa naturalidad. Mira, pene y vulva, así se llaman. Los nombres correctos. Hace tiempo, en una cena con unas amigas, pues estaba preguntando cómo le llamaban los genitales de sus hijos. Sí, salen 1000 nombres, ¿no? Salen 1000 nombres, pero este fue como en particular como, wow, súper creativo, porque era, digo, ¿cómo le llamas? Me dijo, mira, es la letra A. Entonces, ¿la letra A? ¿Cómo? ¿No? A la vulva de su hija, ¿no? La letra A, me dice, sí, es que yo le pido que abra las piernas como la letra A para limpiarle la A. O sea, una serie de eso genera confusión en los niños. O sea, ¿qué puede generar el hecho de que tú no le digas claramente el nombre? Claro. O sea, ¿qué es lo que generan los niños? O sea, de cara a prevenir el abuso sexual, ¿no? Porque hay que poner como cierta importancia en eso. Importancia que es como una parte del cuerpo. Como le digo, no le cambiamos el nombre a la nariz, no decimos tu chichi, tu cuchicuchi. ¿Por qué a los genitales? O sea, hay una vergüenza y ellos lo perciben. ¿Por qué no me hablas de esto que tengo aquí? ¿Por qué no me hablas de cómo se llama? Que siento a gustito. Porque se sienten a gusto, porque les gusta tocarse los genitales. Es que la sexualidad es placer. Claro. No placer como nosotros tenemos, ¿no? La idea sexual, sino es el placer, es el tocarnos, el sentir que nos gusta nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros darle esa connotación de vergüenza, no tenemos esa libertad para que ellos puedan hablar con esa, oye, mamá, siento picor en mi pene. Con esa naturaleza. Sí. Tu cosita esa, ¿qué cosita? ¿A qué te refieres? En consultas cuando me dicen, bueno, estoy notando que mi hijo o mi hija se está tocando ahí. Y yo, ¿ahí? ¿Ahí dónde? ¿Qué es? ¿Cómo puede ser el ano? ¿Cómo puede ser la vulva? ¿Qué es? No le explico. Con esa cuéntame. ¿Qué es lo que se está tocando? ¿No? Entonces se van relajando poco a poco, pero también nosotros es esa sensación de vergüenza, ¿no? Entonces no podemos hablar con esa libertad y esa confianza cuando hay una situación de peligro. ¿Cómo prevenir el abuso? Si hay una situación de abuso, ¿cómo en ese momento detectarlo y pararlo? ¿Vale? Entonces es sumamente importante que nosotros podamos hablarlo con esa naturalidad. Sí, porque, o sea, ahorita, como lo que dices, realmente, si nosotros le ponemos el nombre a las partes, ¿no? Y el poderle decir también, que creo que es importante el poderle decir, estas son tus partes privadas, ¿no? Las que nadie puede tocar. Cuando alguien se pasa o cuando él puede comunicarlo de una manera también clara, ¿no? Porque me tocó ahí, es como que... Voy a poner, claro, a ver, voy a poner un ejemplo, las dos somos mexicanas y la chichi. Sí. Y nosotros la chichi en México es nuestra teta, nuestro busto. Y aquí chichi en España es la vulva. Pues sí, que se puede confundir. O sea, se puede confundir. Claro. Podemos en el cole ya empiezan otros nombres y se ríen. Vale, y está fenomenal, quiero decir, pero que en casa mi hijo le puede llamar, ¿no? Tengo 2 hijos y puede llamarlo como él quiera, pero él sabe que se llama pene y hablamos del pene de una manera súper natural, ¿no? Vale. De hecho... Pero cómo, por ejemplo, cómo nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos en mensajes claros y sencillos como el hecho, o sea, como pasarles esa información de esto... son los límites de tu cuerpo que nadie te puede, o sea, porque en la primera infancia los niños tienen un cerebro como muy concreto, ¿no? Y los mensajes tienen que ser como muy concretos, muy sencillos, muy fáciles, ¿no? ¿Cómo podemos, irlos preparando para si se les presentara, que Dios no lo quiera, yo siempre digo que tienes así toco madera, protección, algo que les haga sentir una situación incómoda, cómo realmente que ellos puedan identificar esa situación que es incómoda. Sí. Es que es tan... o sea, trabajando igual desde los límites, ¿no? Pero, de los límites, pero es tan profundo esto, quiero decir. ¿Cómo nosotros ponemos límites? Nosotros cuando nacemos, hay una simbiosis, hay una unión, ¿vale? Con mamá. Hay esa, ¿no? Esa fusión. Y poco a poco
nuestros hijos van creciendo y se van dando cuenta que son otra persona, el cual tengo ciertas emociones, tengo ciertas cosas diferentes de mamá y de papá y de las personas que están conmigo, ¿vale? Soy otra persona, siento. Y tengo emociones agradables y desagradables, Sí. ¿vale? La emoción es vida, la emoción es sanar. Y es tan bonito ver así las emociones porque, aunque sea agradable o desagradable, están presentes en nuestra vida. Sí. ¿Por qué hablo de estas emociones? Porque lo que está detrás para poner límites está la emoción del enfado. Y no quiero entrar ahora al tema de rabietas, que Sí, que es un mundo, ¿vale? Es otro tema. Es otro tema, pero quiero contactar con esta emoción. Yo siempre les digo a los niños que las emociones tienen superpoderes. Y esta emoción del enfado nos permite identificar lo que está pasando, si nos gusta o no, y si no nos gusta, poner un límite. El que nosotros podamos decir no, es porque hay algo que estamos identificando dentro de nosotros que no nos está gustando, ¿vale? Entonces, yo utilizo, ¿no? Cuando doy el taller, entonces... ejemplos muy sencillos con los niños es... Me encanta que así quedó más claro. Es qué situaciones de tu corazón hacen, qué pasa a tu alrededor o qué es lo que te gusta que pasa a tu alrededor para que tu corazón se haga grande. Sí. Entonces a veces te dicen, ay, pues que nada, que jugar con mis amigos o que mi mamá y papá me abracen, ¿no? Sí. O qué es lo que te da paz, que tu corazón se haga grande. ¿Y qué cosas hacen que tu corazón sea pequeño? O se haga pequeño. Entonces, que me peguen, que me quiten mis juguetes. Vámonos a nuestra educación. Las niñas bonitas no se enfadan. Tú no llores porque eres hombre. Porque eres hombre, o las niñas no lloran, o en el parque solamente disfrutamos, somos felices, pero no nos enfadamos, compartimos todo. Ya. No, hay unas... que son mensajes que... ¿Qué hacemos? Desconectamos de lo que estamos sintiendo. Lo que estoy sintiendo no tiene validez. Sí, no se permite, claro. Y además, nuestra cultura es ser agradable con los demás. Entonces, siempre es ser agradable. Entonces, hay una obediencia muy fuerte, una obediencia a ciegas hacia el adulto. Y esto remueve mucho, porque claro, a mí me gusta... que mis hijos me obedezcan, voy a poner a la primera. Sí. Hay que obedecer a la primera. Ya. Obedece todo lo que digan los adultos. ¿Realmente queremos que obedezcan todo lo que dicen los adultos? Eso es súper importante, porque claro, ahí voy, te voy a preguntar una cosa, que me parece como muy importante, porque es cómo, claro, los niños, esa referencia de los adultos que lo tienen como autoridad, ¿no? O sea, sí, como autoridad. Sí. Y regularmente, bueno, estuve leyendo que realmente los abusos sexuales provienen de gente cercana. Por supuesto. Familiares, tíos, abuelos, bueno, a veces los padrastros, ¿no? Pues demás hermanastros, lo que sea. Que hay un vínculo de confianza. Entonces, ¿cómo podemos realmente acompañar o transmitirle al niño que hay situaciones que, aunque sea una persona de confianza, ¿no? Puede generarle que no se sienta y que tiene que contarlo, ¿no? O sea, ¿cómo prepararlo eso? Porque realmente es muy importante, sí, o sea, lo tienen como autoridad, que es lo que, o sea, lo tienen como yo tengo que obedecer, porque así es ¿no? La dinámica, pero ellos mismos me pueden generar incomodidad y posiblemente no lo digo, pues, porque son la autoridad. Claro, y porque me da miedo que a ver qué va a pasar con ese tema. Vamos a ver el perfil del abusador, ¿vale? Para identificar todo esto, para poderles transmitir de una manera a nuestros hijos. El perfil del abusador, nosotros pensamos que es el de la careta de malo, ¿no? Es el que, y que va a haber violencia. No, al contrario, como dices, es una persona cercana, de confianza, y además el abuso no empieza, sino es con caricias, con ese juego, que el niño ni se da cuenta que hay una situación que hay detrás, ¿vale?
Entonces, claro, empieza con un juego, empieza con esas caricias, y de repente ya hay un momento donde él se da cuenta que no se siente bien. Hay una parte, lo que hablábamos, sí cuando tu corazón, ¿no?, es uh-huh, cuando se hace pequeño. Hay algo que no está haciendo un clic. Por eso es importante el que pues, sigamos permitiendo conectar con esas emociones, reflejar las emociones. Esto no te ha gustado, ¿verdad? Cosas tan sencillas, ¿no?, del día a día. ¿No te ha gustado que te quiten tu juguete? Pues puedes decir lo que no te gusta. Puedes decir, no me ha gustado. Es muy importante. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado esto? A reconocer sus emociones. Eso es un punto de aquí, que de este tema que claro, tenemos que tener en cuenta. Ahí, el sí me gusta y no me gusta. De hecho, cuando son pequeños, desde el año y medio, empiezan las palabras, el decir, ¿no te gusta? ¿Quieres que te acompañe a decir no? Y empiezan a decir, desde pequeño, claro, y empiezan con el dedito, ¿no? Es porque respeta mi cuerpo, aquí estoy yo, no me gusta, ¿no? Entonces, el poder, el que ellos sigan conectando y que no sigan, lo que estoy sintiendo no tiene validez, es una tontería. No. Lo que estás sintiendo, que te está removiendo, tiene validez para mí, eres importante. Y te creo. Y te creo. Es que eso también, ¿no? ¿Vale? Entonces, el poder decirle además a los niños, aquí es algo muy importante, de Margarita García, que es maravillosa, tiene libros, cuentos sobre prevención de abuso sexual, y una de las cosas que me encanta es cómo transmitir a los niños de una manera sin miedo. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque si es algo que nos causa como, te voy a contar algo muy malo, que no deben de hacer, sí, un niño, así como... el niño se queda, pues si me pasa yo no lo cuento, vale, que lo prohibido, no lo cuentas. Pero si tú lo cuentas de una manera sutil, como hemos dicho, mira, tenemos nuestras partes privadas, son nuestras partes que además no están expuestas, tenemos, ¿no?, nuestra ropa interior, los calzoncillos, los braguitas, ¿no? Sí. Es una parte que está cuidada, está protegida, y es tu cuerpo, es precioso, tu cuerpo es mágico, es una máquina maravillosa, que solamente tú puedes tocarlo. ¿Vale? Entonces, puede haber otras personas, podemos decir, puede haber otras personas que siempre con, a lo mejor, el médico, ¿no? Y aquí hay que ser muy claros, las partes privadas. Sí. ¿No? El ano, no se nos olvide el ano. Sí, que también por ahí, pues, sí. El ano, se nos olvida que también el culete, sí puede ser culete, no le digas, a lo mejor es tan solo con una imagen podemos mostrar esos dibujos, hay muchísimos cuentos donde se muestra también, bueno, no muchísimos, hay pocos, quiero aclarar. Sí, o sea, sí, exacto, hay poca información exactamente, debería de haber más. Niños, de hecho, bueno, no sé si se puede hablar sobre un cuento que le acabo de sacar de la biblioteca, y además es Tu cuerpo es tuyo. Es precioso. Es precioso, y muestra, mi hijo era la primera vez que veía, por ejemplo, una imagen del ano, y me decía, ¿esto qué es, mamá? ¿No? Entonces le digo, mira, es el ano, es por donde sale la caca. No. Entonces, bueno, esa naturalidad y explicar, son tus partes íntimas, solamente tú, y tú decides si otra persona quiere tocar tus genitales, tú decides. Pero un adulto, hay personas, me encanta porque hay personas que no le han enseñado, son muy traviesos, que no se debe de tocar las partes privadas de un niño. Por eso tú tienes que informarnos si pasa, Claro. Que son muy traviesos. ¿Cómo tocar nuestras partes privadas? Sí. ¿Cómo se le ocurre? Sí, hacerlo de una manera también divertida dentro del tema que es. Que por dentro dices que sí, se te ocurra. Hay que hacerlo porque cuando se divierten aprenden, eso también hay que saberlo. Sí, dices, qué travieso. Sí. Es que hay gente que hay personas que no le han enseñado a que no deben de tocar las partes privadas de un niño. Eso sí, un buen mensaje. Exacto. Mensaje clave. Sí. Un adulto no debe, no sabe, no le han enseñado. Claro. ¿Vale? Entonces, pues los niños lo perciben como,
qué travieso, tengo que informar. Claro, y lo interiorizan. El más chiquito que tiene, va a cumplir 4 años, es como de repente lo estoy abrazando y demás y me dice, me estás tocando mi parte privada. ¡Ay, qué gracioso! Perdón. Ya sé que no la debo de tocar. Pero hay una cosa que también sucede, y justo cuando pasa una situación de estas, que por desgracia estas personas que no le han enseñado, ¿no? Lo ocupan como un secreto, como no se lo puedes decir a nadie, sí. ¿no? El secretismo. ¿Cómo manejar esta parte? Porque obviamente, claro, el tema secreto, ellos lo conciben como que no puedo decirle nada, es un secreto, es como algo de confianza que me lo están contando. Y a la persona que yo quiero también. A la persona que yo quiero. ¿Cómo poder enseñarles que hay secretos que sí se pueden contar, ¿no? Porque también le estás enseñando como que hay secretos que no se deberían de contar porque te los está contando alguien de confianza, pero esa línea de hay secretos que sí se deben de contar, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ¿dónde se lo está explicas? Exacto. Ajá. A ver, ¿cómo se lo explico también a mis niños, ¿no? A mis hijos? Hay secretos que nos hacen sentir bien y hay secretos que nos hacen sentir mal. Entonces hay secretos, por ejemplo, que nos hacen, ¿no? Cuando, no le digas a papá que estoy escondida detrás del sofá. Okay. Y nos reímos y le digo, mira mi amor, este es un secreto que nos hace, claro, que nos hace sentir bien, que nos reímos. Y hay secretos que no me hacen sentir bien, ¿sabes? Que no me gusta. Y esos secretos, tanto los secretos que me hacen sentir bien y los secretos que no me hacen sentir mal, tienen caducidad, no son para siempre. Los podemos contar. Sí hay cuentos, pero la verdad, y creo que es también muy bueno a poderlo estamos empezando. Ilustrar a los niños de manera de cuento, ¿no? Porque Exacto. es como van aprendiendo de una manera como más sencilla para ellos, ¿no? Exacto, sencilla y a su nivel. O sea, es que a veces, ¿no? el transmitir ese miedo y esa angustia es que no ayuda. No ayuda a que ellos puedan procesar porque dicen, esto no te lo cuentan. No hay esa libertad, no hay esa naturalidad con ellos, ¿no? Voy a entrar como ya, por desgracia, nuestro hijo está en una situación así. ¿Cómo podemos, o hay ciertas cosas que podemos detectar en nuestro hijo que nos haga como una llamada de atención de algo está pasando y no está bien? Y no está bien. ¿Qué comportamientos o qué cosas podrían tener los niños que nosotros, que a los padres, por desgracia pasa y tenemos que estar como muy alerta, ¿no? Sí, nosotros somos los protectores número uno. Exacto, entonces, ¿qué es lo que deberíamos, o sea, como señales que nos hagan decir algo no está bien? Ok, nosotros como padres, como madres, nosotros conocemos a nuestros hijos. Sí. Tenemos sus alegrías, sus tristezas, a lo mejor no nos cuentan así, ¿no? Sí. A veces, pero lo vemos, observamos a nuestros hijos, los acompañamos. Y nosotros podemos observar cómo nuestro hijo, muchas veces, nuestra hija, pues no está igual, está más sensible, más triste. Hay muchas veces, digo, relación, enfado y amor hacia esa persona. Lo notamos diferente. Sí. En el cole igual está muy distraído, o hay mucho enfado también hacia nosotros. Hay situaciones que nos llaman la atención, que algo puede estar pasando. No hay algo exacto, porque hay muchas situaciones de abuso donde sigue siendo la niña o el niño igual, tranquilo, que no es algo tan marcado. También depende del nivel de abuso, ¿no? El nivel de abuso, exactamente. Entonces, si notamos algo así, independientemente sospechemos o no que sea abuso, es, mira, últimamente te veo un poco, pues eso, un poco triste, enfadado. ¿Quieres que hablemos de este tema? ¿Te apetece? Te he notado. ¿Es así? O, mira, he visto que últimamente con Chuchito quieres estar con ella, al mismo tiempo no. ¿Algo está pasando? Por ejemplo, si el abuso el nivel es alto, puede haber también juegos muy sexuales
en el niño, ¿vale? O en la niña. Que él los sexualizados, vale. sí. Que los está haciendo, juegos ¿no? sexualizados. Okay. Entonces, por ejemplo, puede estar que ves cosas... veo que estás jugando, por ejemplo, puedes decirlo, veo que estás jugando muchísimo con tus genitales, con tu pene o con tu vulva y a pesar de que hemos estado hablando y hemos estado comentando que puedes hacerlo, pero en un lugar privado, por ejemplo, en tu habitación o en el baño, y vemos que en este momento que lo tienes que hacer constantemente. ¿Quieres que hablemos? Algo está pasando. Pero a los niños, a mí me preocupa porque, no es de que me preocupe, o sea, digo, sí me preocupa porque hay niños que no hablan tanto. Bueno, regularmente, o te cuentan o no te cuentan o no, sí. Entonces... Y de repente te van soltando poco a poco, ¿no? No, como ese vínculo de confianza que se tendría que generar en ese entorno, ¿no? Para que él pueda tener como el, pues eso, validar, o sea, de aquí estoy. Exactamente. ¿No? Volvemos a validar las emociones, el permitir. El estás triste, puedes estar triste, mi vida. Sí, lo entiendo. Desde pequeño no te ha gustado, sí te ha gustado. No ay hombre, si estás llorando por esta tontería, cuando realmente venga algo difícil, ¿qué vas a hacer? Pero es que es difícil. Claro, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿no? Con esta, se ha caído, por ejemplo, ¿no? Cuando no pasa nada. No pasa nada, no es que sí pasa, ¿no? Porque te ha dolido. No es mi cuerpo, es tu cuerpo. Claro. Y regularmente no pasa nada, venga. Valiente. No te ha pasado nada. Valiente, exactamente. Pero a él sí. Sí. Podemos decir, mi vida, no es que llegas y se cae y vas corriendo, te salvo. No, es, mi vida, veo que observas cómo se levanta, mi vida, parece que estás llorando, ¿te ha dolido? ¿Dónde está tu papá? Claro, es que duele muchísimo cuando nos raspamos. ¿Qué necesitas? ¿Quieres llorar? Llora, mi vida, aquí estoy. Sí. Y llora el tiempo que necesites. Y ya está. Qué importante es eso de Tan importante, porque el día de mañana nuestros hijos, el que le permitamos, a lo mejor no nos va a contar todo, pero cuando hay una situación donde su corazón se sienta pequeño, mamá, papá, hay algo que no me está gustando. Y qué importante es. Es que ahí. Hay una cosa que dijiste al principio, que era como... ¿qué es el acoso, qué es el abuso sexual? Y es, también hay un niño mayor, ¿no? Que pueda utilizar esta parte pues para abusar de un menor, ¿no? Hay una línea como muy así, hay una línea muy delicada porque, pues, por ejemplo, los primos o los amigos del hermano mayor o sea, niños que tengan, pues igual si estás jugando hablando de 4 o 5 años y estos tienen 9, 10 años, 8, 9, 10, que sus juegos ya son distintos. Sí, su desarrollo sexual es diferente. Y son más sexuales, exacto. Entonces, dentro del juego simbólico, que es el del pequeño, ¿no? Y el de los otros, que no ya es un juego más elaborado, pues, por ejemplo, vamos a jugar a los doctores. Sí, vamos a jugar a los doctores, ¿no? O sea, juegos que pueden ser inocentes de cara a lo simbólico, pero que se pueden convertir en esa línea sexual, que en qué momento debemos de intervenir nosotros y cómo podemos hablar. Porque es que ahí sí pasa mucho. Sí, es una línea que además, como padres, digo, la información es poder, ¿no? Entonces, padres y madres, el tener esa claridad y de decir qué debo hacer. Yo siempre digo en los talleres, imagínense cuando hay una situación, por ejemplo, si pasa, ¿no? Si estás en casa y de repente no escuchas, ¿no? A tus hijos en una reunión familiar y dices, algo está pasando, ¿no? Sí. Están en una travesura, ¿no? Entonces, de repente te encuentras una escena que no te imaginabas, ¿no? O a lo mejor, pues eso, bajándose los pantalones y observándose. Sí, porque eso sí, no sé, o sea, al final es... Exacto, es saber, imaginarte, ¿no? Que pueda hacer, y así podemos, porque hay varias situaciones. Una, quería comentar que nosotros pasamos por un desarrollo sexual, ¿vale? Entonces, cada niño pasa por diferentes etapas, que es completamente normal y sano, ¿no? Nuestra sexualidad es maravillosa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber esos juegos sexuales normales. El que tengo yo, que tienes tú, déjame verlos, déjame tocarlos, ¿no? Claro. Ah, mira. Tú tienes colita. Sí, yo tengo colita, porque entre ellos sus palabras, tienes colita, ¿no? Pitín, ¿no? ¿Y tú qué tienes, no? Vale. Entonces, es parte de hecho, justo ayer me comentó la guía, porque va a una escuela Montessori,
el pequeño, que casi 3 años, y me comentó que se acercó y vio a mi hijo con otra de sus amiguitas jugando al papá y a la mamá. Okay. Y entonces que la niña le decía, bájate los pantalones. Entonces justo llegó la guía y le decía, wow, ¿qué están haciendo? Y que Pablo, mi hijo, se quedó así como, ¿qué hago? ¿Me los bajo o no me los bajo? ¿Qué hago? Me ha dicho que me lo baje, no me lo bajo, ¿qué hago? ¿No? Exacto, sí. Entonces están en esa exploración pura y dura, ¿vale? Entonces estamos hablando que son 2 niños de la misma edad o que están en el mismo desarrollo sexual, ¿vale? Entonces es completamente normal y sano. Claro. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienes tú? ¿Qué pasa cuando hay que intervenir? Entonces, imagínense, esta escena, ¿vale? En casa o en cualquier lado que no nos encontremos. Paramos, escuchamos. Por eso hay que imaginárselo primero. Sí. Sí, no, lo digo porque si no entra así. Exactamente. Entonces, lo que queremos saber es qué es lo que está pasando. Okay. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está ese juego? ¿Cómo es ese juego? Si alguien está obligando al otro, está en el mismo exploración. Okay. O le está obligando a hacer cosas que el otro no quiere, o ella no quiere, ¿sabes? O sea, el escuchar. Ya que hemos escuchado y hemos observado cómo puede ser su juego, pues podemos sentarnos y decir, muy natural, ay, ¿qué tal, chicos? ¿Qué han estado jugando? Como cuando nos sentamos y estamos viendo que están jugando con los coches o con las muñecas, ¿no? Lo normal. Sí. Ay, ¿qué tal? Ay, mira qué muñeco, ay, mira qué coche. ¿No? Es como... Sí. Entonces ellos mismos te lo cuentan. ¡Ay, qué diver! A ver, cuéntame, entonces tú eres el papá y tú eres la mamá. Oh. O sea, ¿cómo intervenir? Claro, entonces vas entrando un poquito para saber un poco más sobre el juego. Vale. Entonces ahí puedes ver dónde pues están en el mismo canal. Cuando vemos que no, es cuando hay un niño mayor, que no está de edad, ¿no? Es muchísimo más grande que ese niño. O puede ser su desarrollo sexual, lo vemos que no es el mismo. Ya, que está más avanzado. Muchísimo que sabe más. Entonces, por supuesto, ahí no es de igualdad. Ya. Ahí entonces hay que intervenir, hay que parar. Valentina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado el día de hoy. Yo creo que hay que hablar de este tema. Sí, hay que hablar de este tema. Y yo creo que resumiendo, para todos aquellos padres que escuchen este podcast, es importante marcar los límites, el decir, que sepan decir no me gusta, sí me gusta, el validar sus emociones, ¿no? O sea, como que todo es muy importante en esto. Y te agradezco enormemente el haberme acompañado hoy en Recalculando la Ruta. Y no se pierdan el siguiente episodio y estamos aquí para lo que quieran. Adiós.